Hay historias que inspiran, pero hay otras que literalmente cambian la forma en la que entendemos la humanidad. Historias tan dolorosas que parecen imposibles de sobrevivir y aún así hay personas que logran salir de la oscuridad sin convertirse en odio. Hoy te voy a contar la historia de una mujer que sobrevivió uno de los genocidios más brutales de la historia moderna. Una mujer que pasó 91 días escondida en un baño diminuto, mientras afuera asesinaban a miles de personas. Perdió casi toda su familia, perdió su hogar, perdió su país tal como lo conocía, pero nunca perdió algo fundamental, su fe. Ella es Immaculée. Esta no es solamente la historia de una sobreviviente, es la historia de una mujer que eligió el perdón cuando tenía todas las razones para odiar. Bienvenidos a Crea con Carla Castellanos. Immaculée nació en 1972 en Mataba, Ruanda, dentro de una familia tutsi profundamente católica. Ruanda es un país de extraordinaria belleza natural. Lo llaman el país de las 1000 colinas. Sus paisajes son de un verde tan intenso que parece pintado. Su vida era relativamente tranquila. Su padre era maestro. Su madre también estaba dedicada a la educación y a la fe. Ambos educadores, ambos católicos, devotos, ambos convencidos de que la educación era el camino hacia una vida mejor. Immaculée fue la única hija entre 3 hermanos y en esa familia ella era, en sus propias palabras, una niña dorada. Creció rodeada de amor, espiritualidad y valores familiares. Era inteligente, disciplinada, soñadora. En un país donde la educación universitaria era difícil de alcanzar, ella llegó a la Universidad Nacional de Ruanda para estudiar ingeniería electrónica y mecánica. Mientras ella construía sueños, Ruanda comenzaba a fracturarse silenciosamente, porque durante décadas existieron tensiones étnicas profundas entre los Hutus y los Tutsis, y poco a poco el odio comenzó a crecer, hasta convertirse en algo monstruoso. En abril de 1994 ocurrió algo devastador. El presidente de Ruanda murió cuando su avión fue derribado, y ese momento detonó uno de los genocidios más brutales de la historia moderna. En apenas aproximadamente 100 días fueron asesinados entre 500,000 y 1 millón de personas, principalmente tutsis. Vecinos matando vecinos, amigos traicionando amigos, familias completas exterminadas. Ruanda se convirtió en un infierno y entonces la vida de Immaculée cambió para siempre. En pocas horas, la radio del gobierno comenzó a transmitir órdenes no de duelo, no de paz, órdenes de matar. La familia se reunió alrededor del radio en silencio, escuchando. Los vecinos comenzaron a llegar a su casa buscando al padre, buscando orientación, buscando respuestas. Y el padre de Immaculée, ese hombre que siempre creyó lo mejor de los seres humanos, dijo algo que ella nunca olvidaría. Mi padre nos dijo, si es un grupo malintencionado el que quiere hacernos daño, no tengan miedo, los derrotaremos. Y luego hizo una pausa y dijo, pero si es el gobierno el que planea matarnos, no puedo mentirles, lo harán. Tienen la policía, el ejército y han bloqueado las fronteras. Y añadió, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, no tengan miedo, iremos al cielo. Era la voz de un hombre que ya sabía, que leía la historia, que entendía lo que se venía. Y aún así, en lugar de caer en el pánico, eligió la fe. El día siguiente, los turbas hutus comenzaron a moverse por los caminos, armados con machetes, palos y lanzas, gritando consignias de muerte. Los tutsis eran llamados cucarachas por la propaganda del gobierno, y la misión era exterminarlos. En cuestión de horas todo cambió. Las calles se llenaron de gritos, las casas dejaron de ser seguras y su padre entendió algo. Si se quedaban, morirían. Tomó una decisión desesperada, mandar a su hija a esconderse. Porque sabía que a una joven tutsi lo que le esperaba era peor que la muerte. Immaculée corrió y ese hombre, arriesgando su propia vida y la de su familia, abrió la puerta y la metió en el único lugar donde podía esconderla, el baño de su casa. Un baño de 90 centímetros por 120 centímetros. Dentro de ese espacio ya había otras mujeres. Al final serían 8 en total, de entre 7 y 55 años de edad.
Immaculée entró al baño el 7 de abril de 1994. Pesaba 52 kilos. Era una joven universitaria de 22 años con toda su vida intacta. Saldría 91 días después. 91 días después, 8 mujeres sin poder hablar, sin poder moverse, escuchando al mundo morir afuera. Immaculée escuchaba todo, los pasos, las voces, los gritos. A veces estaban tan cerca que podía oír su respiración y sabía que si hacían un solo ruido, morirían. ¿Cómo describes 91 días en un espacio donde no puedes hablar, no puedes moverte libremente, no sabes si tu familia está viva y afuera de la puerta hay personas que te buscan con machetes? El pastor les traía comida cuando podía, pero a medida que pasaban las semanas la comida escaseaba. Un pedazo de pan, una porción de frijoles, lo mínimo para no morir. Afuera, el genocidio rugía sin parar. Los hutus rodearon la casa del pastor múltiples veces. Entraban, revisaban, rompían muebles, gritaban nombres. Y en una de esas visitas, Immaculée escuchó algo que la heló por dentro, su propio nombre gritado desde afuera. Immaculée comentó: escuché una voz decir: ya maté a 399 cucarachas. Immaculée hará el número 400. Es un buen número para matar. Y reconocí esa voz. Era alguien que conocía, alguien cuya familia conocíamos. Y en ese momento sentí que me clavaban 1000 agujas en el cuerpo. La espera de lo que me iban a hacerme cuando me encontraran era un dolor físico. En una de las visitas más aterradoras, un misiliano llegó hasta la puerta del baño, puso su mano en la manija, la sujetó y no la abrió. Hasta hoy Immaculée no tiene explicación para este momento, solo sabe que la mano se soltó y el hombre se fue. Dentro del baño, entre el silencio y el terror, algo comenzó a ocurrir en el interior de Immaculée. Rabia comenzó a devorarme, pensaba en los asesinos, pensaba en lo que estaban haciendo a mi familia y comencé a desear cosas horribles para ellos, a fantasear con su destrucción. Y en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Me estaba convirtiendo en lo mismo que intentaba destruirme. El odio me estaba matando desde adentro. Y entonces Immaculée tomó el rosario que su padre le había dado, el rosario rojo y blanco, y comenzó a rezar. No con paz, no con devoción serena, sino con desesperación, con rabia, con preguntas, con miedo. Pero rezaba el Padre Nuestro una y otra vez y llegaba siempre al mismo punto donde se atascaba, donde la garganta se le cerraba, donde las palabras se negaban a salir. Perdona nuestras ofensas, Immaculée comenta. Cada vez que llegaba a esa parte mi boca se secaba. No podía decirlo. Perdonar a los que estaban matando a mi madre, a los que asesinaron a mi hermano, no podía. Saltaba esa parte y seguía. Pero una voz dentro de mí me decía: el Padre Nuestro no fue escrito por hombres, no puedes elegir qué partes decir y cuáles saltarte. Y así comencé la batalla más larga de mi vida. Immaculée rezaba 27 rosarios al día durante semanas y meses, en ese baño de menos de 2 metros cuadrados con 7 mujeres más, sin poder hacer ruido, con el estómago vacío y con el corazón destrozado. Y algo comenzó a ocurrir, no de golpe, no como un relámpago, sino lentamente, como cuando el amanecer llega, no con un destello, sino con una claridad que se va extendiendo sin que puedas decir exactamente cuándo comenzó. Ella comenzó a ver a los asesinos con otros ojos, no como monstruos, sino como personas que habían sido envenenadas, que habían elegido el infierno, que no sabían lo que hacían, y oyó una voz interior que le dijo algo que cambió todo. Un día pregunté: ¿cómo puedo perdonar a personas que hacen esto a un bebé? Y escuché una respuesta clara, como si alguien me hablara. Todos son mis hijos y el bebé está conmigo ahora. Y en ese momento los muros de mi corazón comenzaron a ceder. Sus mentes estaban infectadas por el mal que se había extendido por todo el país, pero sus almas no eran malas, seguían siendo hijos de Dios. Y si Dios podía amarlos, ¿quién era yo para odiarlos? Immaculée pasó esos 91 días haciendo algo más que rezar. Hizo algo extraordinario para alguien que está escondida en un baño sin saber si mañana estará viva. Se puso a estudiar inglés. El pastor había dejado un diccionario de inglés-francés y una Biblia en inglés dentro del baño. E Immaculée, en silencio, página por página, aprendió un idioma.
no por distracción, sino porque dentro de ella había una voz que le decía que iba a necesitarlo. ¿Y lo necesitó? Que iba a salir, que iba a vivir, que la historia no terminaba ahí. El 3 de julio de 1994, después de 91 días, las tropas del Frente Patriótico Ruandés, lideradas por los Tutsis en el exilio, tomaron el control del país. El genocidio había terminado. El pastor abrió la puerta del baño e Immaculée salió. Pesaba 30 kilos, había entrado con 52. En 3 meses su cuerpo había consumido la mitad de sí mismo. Tenía el cabello enredado y roto, los músculos atrofiados de meses sin moverse, la piel grisácea, los ojos hundidos. Pero estaba viva. Lo que encontró afuera fue devastador. Su casa había sido destruida, su pueblo arrasado. Más de 1 millón de ruandeses, la mayoría tutsis, habían sido masacrados en apenas 100 días. Aquí es donde la historia de Immaculée deja de ser solamente una historia de supervivencia y se convierte en algo muchísimo más profundo, porque ella tenía 2 caminos: convertirse en odio o elegir otro completamente distinto. Y aquí viene la parte que impactó al mundo entero. Ella decidió perdonar, no olvidar, perdonar. Incluso visitó en prisión al hombre que asesinó a su madre y a parte de su familia. Y cuando lo tuvo frente a ella, le dijo: te perdono. Imaginen la fuerza emocional necesaria para hacer algo así. Porque cualquiera puede hablar de perdón cuando el daño es pequeño, pero perdonar después de perderlo todo, eso cambia completamente el significado de la palabra. El perdón de Immaculée no solo la liberó a ella, comenzó a liberar a otros también. Pero ¿qué significa perdonar algo así? ¿No es una traición a las víctimas o no es una injusticia? Immaculée lleva décadas respondiendo esa pregunta con una claridad que desarma. Perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien, no significa que no haya consecuencias, no significa olvidar, significa soltar el veneno que llevas dentro. El rencor no hace daño al que te hirió, te destruye a ti. Yo elegí perdonar no por felicidad, lo elegí para poder vivir, para poder amar, para poder ser humana de nuevo. Ella entendió algo profundamente humano. El odio también destruye a quien lo carga y ella no quería sobrevivir físicamente para morir emocionalmente. Por eso comenzó a hablar del perdón como una forma de libertad interior y millones de personas alrededor del mundo conectaron con ese mensaje. En 2006 publicó el libro en español conocido como Sobrevivir para contarlo, y el impacto fue enorme porque no era solamente un libro sobre genocidio, era un libro sobre fe, esperanza, trauma, humanidad, perdón. El libro se convirtió en un bestseller internacional y millones quedaron impactados con la honestidad emocional de su historia. Porque Immaculée no hablaba como una heroína perfecta, hablaba como una mujer rota, que decidió reconstruirse desde el amor. El inglés que aprendió en ese baño, página por página, en silencio, sin saber si al día siguiente estaría viva, fue exactamente la herramienta que le abrió las puertas. Después de emigrar a Estados Unidos, trabajó para Naciones Unidas en Nueva York y poco a poco comenzó a recorrer el mundo compartiendo su historia en universidades, conferencias, entrevistas, programas de televisión e incluso apareció junto a Wayne Dyer. Pero lo más impresionante es que nunca usó su historia para alimentar odio o venganza. Su mensaje siempre fue fe, compasión, perdón, sanación. También creó proyectos para ayudar a huérfanos y víctimas de guerra en África, porque Immaculée entendió algo fundamental: el sufrimiento puede destruirte o puede convertirte en alguien capaz de ayudar a otros a sanar. Quizá el legado más importante de ella no sea solamente haber sobrevivido, sino demostrar que una persona puede atravesar el horror absoluto sin perder su humanidad. Eso es extremadamente raro porque el dolor muchas veces se endurece, pero ella eligió lo contrario, eligió mantenerse humana. Y en un mundo lleno de violencia, resentimiento, eso tiene un valor enorme. Recordó al mundo algo poderoso: el perdón no cambia el pasado, pero sí puede liberar el futuro. La historia de Immaculée no es cómoda, duele, confronta, hace preguntas difíciles. ¿Cómo puede existir tanto odio? ¿Cómo puede un ser humano hacerle eso a otro? Y quizá todavía más difícil, ¿cómo alguien puede perdonar después de algo así?
Pero justamente por eso su historia impacta tanto, porque nos recuerda que incluso en medio del horror más absoluto todavía existe la posibilidad de elegir amor. Y quizá esa sea la verdadera grandeza humana, no evitar el sufrimiento, sino decidir qué hacemos con él. Immaculée sobrevivió escondida en un baño, pero realmente lo más impresionante es que logró salir sin convertirse en oscuridad. Hoy conocimos la historia de una mujer que sobrevivió al odio más brutal y aún así eligió el perdón. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros la humanidad todavía puede encontrar la luz. Yo soy Carla Castellanos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.